Bueno, pienso que ya tiene la palabra de Dios abierta en el libro de Santiago. Déjeme hacer un resumen de la carta si nos ponemos antes de leer el texto. Llegamos al final de esta carta práctica, pero breve. En ella hemos visto la fe puesta a prueba, hemos visto la fe probada por problemas de la vida. También hemos visto tentaciones impías por la obediencia a la palabra de Dios. También hemos visto el hombre que dice tener la fe ha sido desafiado a que exhiba su fe, evitando la parcialidad y el favoritismo, y a demostrar mediante una vida de buenas obras. La realidad de la fe se ve en el habla de una persona cuando hablamos de la lengua. El creyente aprende a rendir su lengua al señorío de Jesús. Qué difícil que es rendir nuestra lengua. A mí me cuesta, yo debo reconocerlo. La verdadera fe va acompañada de verdadera sabiduría. También hemos visto la verdadera sabiduría. La vida de envidia y de altercado no es una práctica cristiana. También Santiago nos ha exigido que observemos estas cosas. La fe evita las peleas. Donde hay peleas, donde hay pleitos, donde hay guerras, no hay una fe verdadera. Las luchas, los celos que surgen de la codicia y de la ambición mundana no provienen de una fe limpia. Evitar un espíritu duro y crítico. Esto me ha enseñado la carta de Santiago. Evitar la autoconfianza que deja a Dios fuera de nuestros planes de la vida cuando hablamos de que iremos, traficaremos, haremos cosas sin tener en cuenta a Dios cuando deberíamos decir si Dios quiere. La fe soporta las pruebas por la manera en que gana y gasta su dinero. También hemos visto esto en Santiago. A pesar de la opresión manifiesta, la fe fortalece y paciencia con vista al regreso del Señor Jesucristo. Por más que nos exploten, por más que pasemos momentos difíciles, la fe no claudica, se mantiene firme. Su modo de hablar es honrado, no precisando juramentos para dar testimonio de lo que dice, cuando Santiago nos enseñó que nuestro hablar debería ser sí, sí, no, no. Más de esto termina mal. La fe acude a Dios en todas las cambiantes circunstancias de nuestra vida. En la enfermedad, busca causas espirituales, como hemos visto en el capítulo 5. Vemos si hay pecado. Cuando caemos enfermos, debemos ver si hay algún pecado en nuestra vida. El rey David lo buscó y se dio cuenta que era un pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice David. Por la confesión a Dios y a aquellos que han sido dañados, nosotros debemos ver en nuestro corazón y quitar esas causas. Bueno, si no es un pecado la enfermedad, bueno, debe ser porque me toca estar enfermo, y daremos gloria a Dios. Y finalmente, la fe sale en amor y compasión hacia aquellos que se han apartado. Y esto es el final de estos dos versículos que vamos a ver hoy. La fe sale en amor y compasión hacia aquellos que se han apartado. Santiago, en toda su carta, nos enseñó muchas cosas, pero él va a terminar poniendo su corazón en aquellos que se han apartado. Aquellos que han dejado el camino. Aquellos que no están con nosotros, aquellos que comenzaron con nosotros pero hoy en día no están con nosotros, por X motivos. Quisiera leerle un fragmento de John Bunyan, del Progreso del Peregrino, de Cristiano. Cristiano es el personaje principal en el Progreso del Peregrino. En el capítulo 3, al principio, y después de salir del capítulo 2, donde Cristiano fue abandonado por obstinado y flexible en el pantano de desaliento, después que Cristiano tuvo un gran problema de caer en un pozo con barros pesado, fue abandonado por obstinado y después fue abandonado por flexible, porque no soportaron la prueba. Pero siguió caminando Cristiano el camino hacia el Señor, y en el capítulo 13 va a ser engañado. Va a ser engañado por un hombre llamado sabio según el mundo. Los jóvenes deben recordar muy bien este texto, pero le voy a dar un fragmento.
Escuchen las reprensiones que le hace en este capítulo 3 del Progreso del Peregrino cuando dice se encuentra evangelista y cristiano. Escuchen la reprimenda que le hace evangelista a cristiano por haberse apartado de las palabras de la Biblia y de los consejos que le había dado el mismo evangelista. Evangelista le dice en una parte en el capítulo 3, le dice: ¿qué haces aquí, cristiano? Cristiano no supo contestar, la vergüenza le tenía atada la lengua. Y Evangelista le sigue diciendo: ¿no eres tú el hombre que encontré llorando fuera de los muros de la ciudad, de la destrucción de donde vienes huyendo? Cristiano le contesta: sí, Señor, soy yo. Evangelista le dice: ¿cómo pues? ¿Tan pronto te has extraviado del camino que yo te enseñé? Evangelista sigue diciéndole: detente un poco y oye las palabras del Señor. Cristiano en pie y temblando escuchaba. Y Evangelista le dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon el que habla en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que nos habla desde el cielo. El justo vivirá por la fe. Mas si se retirare, no agradará a mi alma. Y haciendo aplicación de estas palabras a Cristiano, dijo: tú eres ese hombre que vas precipitándote de tal miseria. Has empezado a rechazar el consejo del Altísimo y a retirar tu pie del camino de la paz, hasta el punto de exponerte a la perdición. Cristiano cayó entonces casi exánime a sus plantas, exclamando: ¡ay de mí que soy muerto! Al ver esto, el evangelista le asió de la mano diciendo: todo pecado y blasfemia le son perdonados a los hombres. No seas incrédulo, sino sé fiel. Al oír esto, Cristiano solo esperaba la muerte y comenzó a gritar dolorosamente. Hasta maldecía la hora en que se le encontró con sabios según el mundo, el que le hizo apartar del camino. Llamándose 1000 veces: loco, loco, soy un loco, por haberle hecho caso. Se avergonzó también al pensar que los argumentos tan carnales de aquel hombre hubiesen prevalecido contra él, hasta el punto de hacerle abandonar el camino verdadero. Así como Cristiano fue engañado por un hombre llamado sabio según el mundo, de la misma manera nosotros en el caminar somos engañados. Y el engaño se transforma en pecado. Y cuando el pecado aparece en la vida de un creyente, ya no es más igual. Cuando un creyente cae en pecado, cuando un creyente escucha al mundo, cuando un creyente le escucha a los deseos de su cuerpo, cuando un creyente escucha a Satanás, así como Eva escuchó a la serpiente, ya nunca más es igual. Todo cambia. Lo que era blanco se vuelve negro. Lo que era lindo se vuelve tristeza. Ya todo cambió. El pecado ha dado a luz la muerte. Me hago esta pregunta: ¿qué efecto tiene el pecado en un cristiano? ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? ¿Qué le ocurre a un cristiano cuando cae en pecado? Bueno, la Biblia no enseña el perfeccionismo en esta vida o antes de que el Señor Jesucristo venga. La Biblia no enseña que vamos a ser perfectos en esta vida. Por lo tanto, los cristianos pecan. Sí, mi hermano, los cristianos pecan. En 1 de Juan 1:8 leemos: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero cuando una persona confía en Cristo y recibe tanto el perdón de los pecados como la justicia de Cristo, por consiguiente Pablo declara: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo murió por nuestros pecados, dice 1 Corintios 15:3, por lo que todos los pecados pasados, presentes y futuros son perdonados. Dios, quien comenzó una buena obra en nosotros, será fiel en completar lo que comenzó, dice Filipenses 1:6.
El pecado no apartará al cristiano del amor de Dios. De hecho, Pablo afirma que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:39. Sin embargo, mientras que los casos de pecado personal no pueden romper la unión del creyente con Jesús, no se puede, sí tiene un impacto negativo sobre la comunión del creyente con Cristo. Los pecados no nos van a separar de nuestro Señor, pero tienen un resultado muy negativo en la relación con nuestro Salvador. Cuando los cristianos pecan, contristan al Espíritu Santo, dice Efesios 4:30. El pecado también acarrea la disciplina de Dios, porque Jesús dijo: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Entonces el pecado también trae disciplina de parte de Dios. Dios en toda la Biblia dice que no dejará por inocente al culpable. Si somos culpables de pecado, nosotros debemos enfrentar nuestros pecados. Además, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice Hebreos 12:6. Cuando caemos en pecado, Dios nos disciplina, nos azota, como buen padre que es. ¿Para qué? Para que no lo hagamos más. Los cristianos deberían autoexaminarse por el pecado y estar abierto a la exhortación amorosa y a la reprensión por parte de otros creyentes. Muchos creyentes creen que no deben dar cuenta a nadie. Y cuando se les quiere corregir, se sienten ofendidos. ¿Quién sos vos para juzgarme? ¿Quién sos vos para decirme esto o lo otro? Bueno, Gálatas 6:1 dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Esta es la versión, la Nueva Traducción Viviente. Entonces los cristianos deben autoexaminarse y deben estar abiertos a que otros hermanos nos corrijan. Y no debemos ofendernos. Mire la introducción que tengo que hacer antes de leer 2 versículos, para que usted lo pueda comprender. El Señor Jesucristo instituyó un proceso de disciplina de la iglesia para ocuparse del pecado en la vida del cristiano practicante. En Mateo 18, del 15 al 20, el Señor ha mostrado cómo se debe disciplinar a un creyente que está en pecado. Si alguien peca contra ti, ¿cómo era la historia? Debíamos ir en privado a hablarle para que se vuelva de su mal camino. Si no te escucha, con testigos. Si no te escuchas, dile a la iglesia. Si después que toda la iglesia le ha rogado que cambie, que se vuelva, no lo quiere hacer, bueno, tenlo por una persona que nunca ha conocido a Jesucristo. Esa es la disciplina que el Señor nos ha enseñado en Mateo 18, del 15 al 20. El pecado sin arrepentimiento debería llevar a la expulsión de la iglesia a la persona que no quiere arrepentirse. De manera que la iglesia se mantenga pura. Primera de Corintios 5:13 dice: Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Eso dice Primera de Corintios, ¿se acuerdan? Porque había un muchachito que andaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. Santiago le dice: Dios va a juzgar a los de afuera, pero ustedes son responsables de no permitir que dentro del seno de la iglesia se practique el pecado. Deberían quitarlo de ustedes. No es que no amamos al pecador, no es que no lo queremos, lo sacamos de la familia, lo sacamos de la congregación, lo sacamos con el dolor más profundo. ¿Para qué? Para que se sienta mundano, para que se sienta sin Dios y se arrepienta de su pecado, no para que se victimice.
No para que diga, mira cómo me trataron, debería amarme. No, el amor está dentro de la disciplina, por algo Jesucristo lo ha establecido. El pecado es un asunto serio en la vida del cristiano. Daña el crecimiento espiritual y el testimonio de uno para con Cristo. El pecado nos destruye. No todos entienden esto. Hay pecados que nos destruyen, nos quitan del servicio. No podemos hacer cosas para el Señor porque hemos desprestigiado lo que Dios iba a hacer con nosotros. Aunque los cristianos no se enfrentan nunca al castigo judicial por sus pecados porque Cristo ya pagó por ellos, repito, aunque un cristiano nunca se le va a aplicar la justicia de su pecado condenándolo porque Cristo pagó por ello, de todas maneras, todos los creyentes debemos comparecer ante el tribunal de Jesús para rendir cuenta de los actos que hemos realizado, sean buenos o sean malos. Todos los hijos de Dios, por más que no vayan a ser condenados, deben rendir cuentas. Y el Señor estará frente de nosotros y nos pasará por su Espíritu, y lo que haya sido hecho en amor y en santidad permanecerá, y lo que no se quemará. Y cada uno exhibirá la obra que ha hecho en este mundo. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Se quema la escoria y la recompensa eterna refleja lo que quedó. Eso es lo que tiene recompensa, lo que va a quedar. Primera de Corintios 3:12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Queda claro que el apóstol Pablo en ningún momento está viendo que un creyente verdadero se puede perder. Lo que sí, todo lo que haya hecho para su Señor sufrirá pérdida por no haber tenido una vida santa para el Señor. Dicho esto, ahora sí, vamos a leer el libro de Santiago 5:19. 2 versículos, solamente 2 versículos. Vamos a leerlo. 2 versículos muy interesantes, muy profundos, que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a comprender. Dice así la palabra del Señor: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Lo vuelvo a repetir. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bien, parece sencillo, pero son textos difíciles. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado, la palabra extraviado podemos decir que se haya desviado también, o que se haya apartado, o que se haya descarriado, o que se haya perdido. Todas valen. De la verdad, y si alguno le hace volver, otras traducciones dicen, y otro lo vuelve al buen camino. Y otras traducciones dicen, y otro lo hace volver a ella. ¿A quién? Cuando refiere a ella, es porque se ha extraviado de la verdad. ¿A dónde debe volver? Es a la verdad. Muchas veces creemos que la gente se fue de la iglesia y a dónde tiene que volver es a la iglesia. Pero no es así. La gente se ha extraviado de la verdad, dice Santiago. Se ha extraviado de la doctrina de Jesucristo
Y es a la doctrina y obediencia de Jesucristo es que se debe volver, no solamente un edificio, no solamente una comunión con personas, no, tienen que volver a estar de acuerdo con su Señor, tienen que volver a estar de acuerdo. Me gusta el capítulo 5, porque en el capítulo 5 está en el versículo 17, Elías. Y Elías, a grandes rasgos, cumplió la función de lo que Santiago nos está invitando a hacer. Santiago nos está invitando que vayamos a utilizar este ministerio que nos fue dado. ¿Cuál? Salir a buscar a las personas que se han perdido, creyentes que han abandonado el camino, como cristiano que se dejó convencer por el mundo y se apartó, y fue evangelista a buscarlo para traerlo nuevamente al camino. No fue muy amable evangelista, fue duro, lo reprendió, no se hizo el ofendido. Dice la Biblia que Cristiano estaba humilde, con la cabeza baja, que atada la lengua tenía porque se había equivocado, y volvió. Después vamos a ver cómo volvió. Pero Elías significa Jehová es Dios. El ministerio del profeta Elías correspondió perfectamente con su nombre. Fue enviado por Dios para enfrentarse al baalismo y para declarar a Israel que Jehová era Dios y que no había otro. O sea, Elías significa Jehová es Dios. Y también Elías es dueño de la gran declaración que está en Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías completaría su mensaje con una señal del cielo para ayudar a decidirse por Jehová a este pueblo rebelde. Él después va a hacer una obra poderosa ante todo el pueblo para convencerlo, como es su nombre, que Jehová es Dios. Hemos visto a Elías usado en la restauración parcial y temporal de una nación apartada de Dios. Ahora somos exhortados por Santiago a darnos a este mismo ministerio que tiene un grande alcance. ¿Cuántas personas han creído en el Evangelio verdadero, han nacido de nuevo, estuvieron con nosotros y se han apartado? Y porque no se han levantado, porque no se han puesto en pie, porque no tuvieron la fuerza del hijo pródigo de decir: basta, me levantaré, iré a mi padre, reconoceré que estoy mal, no voy a seguir en esta situación, porque no tuvieron el valor del hijo pródigo de levantarse por sí mismo e ir a buscar a su padre. Bueno, hay otros que, como la oveja perdida, el pastor debe dejar las 99 y ir a buscarlas. Y esta es la tarea de cada creyente. Sí, está bien buscar los perdidos, pero también debemos buscar a nuestros hermanos que se han apartado. Esto es el mensaje de Santiago. Amén. Una vez más, Santiago ha estado golpeando nuestra conciencia con respecto a varias áreas de la vida cristiana. Por ejemplo, habíamos quedado que una vez más Santiago ha estado golpeando nuestras conciencias con respecto a las varias áreas de la vida cristiana. Por ejemplo, nos ha estado preguntando: ¿estás acumulando tesoros en la tierra? ¿Son totalmente honrados tus métodos en los negocios? ¿Vives lujosamente o vives abnegadamente para que otros puedan llegar a conocer al Salvador? Cuando pecas contra alguna otra persona, ¿estás dispuesto a ir a pedirle perdón? Cuando enfermas, ¿a quién contactas primero? ¿Al médico o al Señor? Cuando ves que un hermano cae en pecado, ¿lo criticas o lo restauras? Bueno, es este último punto el que venimos observando y venimos analizando todo junto. Se ha extraviado de la verdad, dice Santiago. Se ha extraviado de la verdad. Un hermano cristiano se ha extraviado de la verdad, bien en doctrina o bien en práctica.
se ha extraviado. Se ha extraviado de la verdad, se ha extraviado del Señor Jesús. Esto se nos presenta con toda claridad cuando vamos al Nuevo Testamento y nos fijamos en las expresiones que se utilizan en relación con la verdad. Es algo que uno tiene que amar. Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, se han extraviado de la verdad porque no la amaron. Debemos amar la verdad. También debemos obedecer la verdad. Gálatas 5:7. Vosotros corrías bien, dice Pablo. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La verdad no es solamente escucharla, es obedecerla, es aplicarla. También hay que manifestarla. Segunda de Corintios 4:2 dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La recomendamos a otro. También hay que decirle a la verdad con amor. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Jesucristo. Debemos decir las cosas con amor. También debemos dar testimonio de la verdad, de esta verdad tan importante. Juan 18:37 nos dice: les dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Que se debe también manifestar en una vida en amor. La verdad no solamente queda en la mente y en teoría, sino que se queda en la práctica. Un verdadero creyente, Santiago ha hecho mucho hincapié que un verdadero creyente es práctico, se ve. Primera de Juan 3:19 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y también la verdad es un don del Espíritu Santo. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Es el Espíritu Santo quien nos enseña la verdad. Es el Espíritu Santo, así como evangelista guiaba a cristiano al buen camino, de la misma manera es el Espíritu Santo que nos guía a nosotros para que nos mantengamos firmes en este camino que no es nuestro, que no lo inventamos nosotros, que no lo buscamos nosotros, que no lo queríamos nosotros. Es un camino que nos fue dado de lo alto. Fue Dios mismo quien planificó que anduviésemos en sus caminos. Pero no podemos andar en sus caminos a nuestra manera, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de pensar. Todo eso, según el apóstol Pablo, debía tenerse por basura para ganar a Jesucristo. Este tipo de personas que han abandonado la verdad, nos dice Santiago, están en un grave peligro. Y la iglesia debe llamarlas a volver a la fe verdadera. Se refiere al que ha apostatado de la fe que antes profesó. ¿Cuántas personas se han alejado del camino? ¿Cuántas personas han dejado de ser fieles a la verdad? ¿Cuántas personas han dejado de amar la verdad? ¿Cuántas personas han dejado de manifestar la verdad? ¿Cuántas personas dejaron de utilizar la palabra de Dios y han quedado sumergidos en sus pecados? Déjeme que le lea lo que dice Matthew Henry en su comentario de este texto. La conversión es hacer volver al pecador del error,
de su camino, y no solo de una parte a otra, o de una noción a otra, ni de un modo de pensar a otro. No hay forma de ocultar eficaz y definitivamente el pecado. La única manera es abandonarlo. Hermano, si nosotros queremos volver a amar la verdad, si queremos volver a estar en comunión con Cristo, no hay manera de que podamos maquillar nuestro pecado. No lo podemos maquillar. O lo abandonamos o seguimos en el error. No hay manera de estar con Cristo y en el pecado. No hay manera. No es compatible. Todo esfuerzo que hagamos será saco roto, será un parche nuevo en un remiendo viejo y la rotura se hará mayor. ¿Por qué? Porque no hay manera que practiquemos el pecado y que encima vivamos en Cristo Jesús. No hay manera. El versículo 20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Miren, cuando dice que si alguien hace volver del error de su camino, puede ser del error de sus calzadas, del error de su senda, del error de su vereda, del error de su viaje. Algunos utilizan para decir, cuando andan mal, me mandé un viaje, estoy de viaje. Bueno, todo aquel que ha abandonado la verdad, se ha ido a un viaje, como el hijo pródigo, que puede no volver. Salvará, dice este texto, se liberará, será libre, será redimido. ¿De qué? De la muerte será librado. Será librado del Hades, será librado de la partida, será librado de su sepultura. Hermanos míos, salvará un alma, dice Santiago. Salvará su corazón, salvará su espíritu, salvará su vida. Y cubrirá, dice Santiago. Esconderá, ocultará. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de pecado. Cuando te arrepientes, cuando vuelves a amar la verdad, cuando te vuelves al Señor y estás en comunión con Él y con su palabra y con su iglesia, todos tus pecados te son perdonados. Y no uno ni dos, multitud de pecados. Si toda la raza fue sujeto a pecado, dice Hebreos, por el pecado de un hombre que fue Adán, nosotros hemos pecado muchas más veces que Adán. ¿Cuántas culpas tenemos? Miren, la Nueva Traducción Viviente dice del versículo 5:20: pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Los cristianos deben buscar con mucha solicitud a esas personas porque corren un gran peligro de perderse. A veces nos olvidamos que hay personas que han dejado el camino. Nos olvidamos que hay muchas personas que estuvieron a nuestro lado y hoy en día no están. ¿Oras por ellos? ¿Clamas a Dios para que Dios los vuelva a traer? Como el hijo pródigo, por ahí Dios te quiere utilizar a ti para ir a buscar a alguien que ha abandonado el camino, así como cristiano se dejó convencer por el mundo, o alguien se dejó convencer por sus deseos y pasiones de su carne, o porque alguien ha escuchado a Satanás más que a Dios. ¿Oras para que Dios te utilice para buscar a alguien que se apartó? Dice la palabra que hemos leído que se cubrirán multitud de pecados. Un solo pecado es suficiente para condenar a una persona y que se vaya al infierno. Y el uso de Santiago es multitud. Subraya la condición desesperada de los pecadores perdidos que no han sido regenerados. Realmente es una multitud de pecados. Todos sabemos y debemos ser sinceros. Cuando nos apartamos de Dios, pecamos muchísimas veces. Fue un pecado
que no le hicimos guardia, que nos hizo caer. Pero haber permanecido en ese pecado nos ha hecho pecar multitud de veces más. Mire, la buena nueva del Evangelio es que la gracia perdonadora de nuestro Dios, la cual es mayor que cualquier pecado, según Romanos 5:20, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermanos, a ti te digo, debemos salir a buscar a los que han dejado el camino. Sigue disponible para aquellos que se apartan de sus pecados y ejercen fe en el Señor Jesucristo. Debemos decirle que si abandonan sus prácticas y se vuelven a Cristo y vuelven a amar la verdad y vuelven a buscar al Señor de todo corazón, el Señor les perdona porque les ama. Pero deben abandonar su pecado. El sabio en Proverbio dice: el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. El verdadero amor busca el mayor bien para el otro. Si amamos realmente a los hermanos, debemos buscar a los hermanos y debemos dar nuestra vida por los hermanos. Aquellos que han caído en pecados. ¿Un creyente puede pecar? Sí. ¿Un creyente puede tener un pecado súper grosero? Sí. ¿Un creyente puede estar en pecado toda su vida y nunca más recuperarse? No. Eso no puede ser. Eso no es bíblico. El rey David tuvo pecados groseros, pero no se mantuvo en esa actitud. Fue redimido, fue perdonado, fue limpiado. Devuélveme el gozo de tu salvación, le dice el rey David al Señor. Todo aquel que ejerce fe salvadora genuina se convierte en un hijo de Dios. Tan pronto cree, aunque la vida divina y celestial que le ha sido sembrada en su corazón no sea revelada totalmente en esta vida. Hasta que Jesús aparezca, todos vamos a tener pecados, pero no los practicamos. Y cuando vemos caer a alguien en pecado, no los criticamos. Tratamos de amarlo, los buscamos, les ministramos la palabra, le aplicamos la disciplina en amor que el Señor nos ha dejado, con ganas de ¿qué? De que se arrepienta. Le hemos hablado en privado para que se arrepienta. Le hemos hablado con testigos para que se arrepienta. Le hemos dicho a la iglesia para que se arrepienta. Lo hemos expulsado para que se arrepienta. Toda la disciplina, todas las acciones que Cristo nos ha dado es para que se arrepienta, no es para que se pierda. La prueba de la fe verdadera es que siempre el pecador que tiene fe verdadera volverá a estar en comunión con la verdad, el cual es Jesucristo mismo. La verdad de la cual se han apartado es de Jesús. Yo conozco mucha gente que cree que puede estar en pecado. Pero está bien con Jesús. La verdad de Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos míos, debemos abandonar nuestra vida de pecado, y si conocemos a alguien que ha caído en pecado, no debemos juzgarlo, debemos amarlo e irlos a buscar, como corresponde a hijos amados. Y me gustaría ir terminando con el capítulo 3 del Progreso del Peregrino al final. ¿Cómo termina? Después que Evangelista lo reprende, lo exhorta, lo reta, lo vuelve a poner en vereda. Miren cómo Cristiano va a actuar. A ver si lo entendemos, lo comprendemos y nos ponemos a tono. Cristiano dice: Señor, le dice a Evangelista Cristiano: Señor, ¿hay todavía esperanza? ¿Puedo ahora retroceder y dirigirme a la puerta angosta? ¿No seré abandonado por esto y rechazado allí con vergüenza? Me arrepiento de haber tomado el consejo de aquel hombre. ¿Podré obtener el perdón de mi pecado?, dice Cristiano. Evangelista le contesta: tu pecado es muy grande porque has hecho dos cosas malas.
has abandonado el buen camino y has andado en veredas prohibidas. Sin embargo, el que está a la puerta te recibirá, porque tiene buena voluntad para con todos. Solamente ten cuidado de no extraviarte de nuevo, no sea que el Señor se enoje y perezcas en el camino cuando se encendiere su furor. Entonces, Cristiano empezó a separarse para retroceder y Evangelista, sonriendo, lo besó y lo despidió diciéndole: el Señor te guíe. Con esto, Cristiano echó a andar a buen paso, sin hablar a nadie, ni contestar las preguntas que se le hacían en el camino. Iba como uno que anda por terreno vedado, sin creerse seguro, hasta llegar al camino que había dejado por el consejo de sabios según el mundo. Cristiano volvió al camino, no quería escuchar a nadie más. Lo único que quería era asegurarse de haber vuelto al camino. Hermanos, sepa que el que haga volver al pecador de su error, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, estos textos terminan porque Santiago tiene una tremenda preocupación de que salgamos a buscar a los que han abandonado el camino y son verdaderos creyentes. ¿Cuántos conocemos que no han podido avanzar, se han quedado bloqueados en ese lugar? No son, como dice el dicho, ni chicha ni limonada, no son ni mundanos ni creyentes, están encerrados en su pecado. Y o porque se creen demasiado justos, que lo que hicieron no tiene perdón de Dios, no buscan al Señor, o porque cuando van a buscarlos se avergüenzan. Vayamos como sea en amor a buscarlos, a decirle que nuestro Dios nos ha enviado, a decirte que vuelvas, que si te vuelves, Él perdona todos tus pecados, cubre todas tus faltas, cubre multitud de pecados y que salva tu vida. ¿Qué significa que salva tu vida? Porque todo creyente que está apartado, viviendo en pecado, se siente muerto. Pero si se arrepiente, no volvemos a vivir cada vez que nos arrepentimos. No sentimos que volvemos a nacer. Yo cada vez que peco y tengo la posibilidad de parte del Espíritu Santo de arrepentirme, siento que vuelvo a nacer ese día. Porque estar en pecado es morir de vuelta. Hermanos míos, permíteme orar. Armémonos de valor, no es tarea fácil. El proverbio dice que aquel que fue creyente no le es sencillo que le vayas a corregir, se enoja, pero debemos amarlo suficientemente como para ir a buscarlos, para que se vuelvan a Jesucristo. Amén. Mira que Cristo viene por los que están perdidos, pero viene también por sus hijos que están viviendo en pecado y que nosotros podemos hacer como Elías, decirle que dejen de estar claudicando entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, que le sirvan, que se vuelvan. Por ahí Dios hace un milagro con nosotros y los hermanos ven y tienen una prueba visible de que Dios está con nosotros y se vuelven al Señor. Amén. Y no ven que es solamente un intento humano de querer convencerlos con palabras lindas. No, Dios mismo a través de los hermanos los visitó para hacerlos volver al camino.